será remontado próximamente, en los próximos 10 años. Listo. Pero sí vamos perdiendo 2-0. Es que muy rápidamente. Ya está grabando, Walter. Vale. Muy bien. Vale, arranquemos, César. Un segundo, por favor. Listo ya. Verdad. Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarentena humana número 68. Es una alegría y en medio de todo este tema tener una conexión ya de 31 personas metidas, interesadas en estos temas que traemos semanalmente. Les recuerdo que la cuarentena nació a partir del confinamiento que nos obligó el COVID-19. Entonces, un grupo de amigos decidió que nos reuniéramos diariamente a contar anécdotas, a intercambiar ideas, a pensar qué iba a pasar después de la cuarentena. Y de eso se nos ocurrió también que podríamos invitar a alguien que supiera más del tema y que nos contara. Entonces decidimos invitar, y nuestro primer invitado fue un señor que se llama Gustavo Wilches. Nos pareció muy interesante que nos hablara del tema, lo que él veía como pospandemia. Nos pareció tan interesante que decidimos seguir haciendo invitaciones a gente que nos quisiera compartir su conocimiento, y así lo hicimos los martes y los jueves, desde el 7 de mayo del 2020. También nuestra intención fue brindar algo que sea diverso y plural. Invitamos gente de todos los ámbitos y en algunas ocasiones, después de que hemos hablado de temas culturales, de temas políticos, de temas educativos, de temas de salud, también hemos dado espacio a la cultura y al desarrollo personal. Y en esta ocasión, por eso nuestro invitado es Roberto Cuanoff, un humanista que nos va a hablar de la regla de oro y su aplicación cotidiana. La tertulia tiene unas partes formales, digamos. Hacemos una pequeña presentación, que es lo que yo estoy haciendo. Luego hacemos un homenaje a las víctimas caídas acá en el departamento del Cauca, Colombia. Lastimosamente es una sesión que nos entristece mucho, pero que creemos necesaria y por eso la hacemos. Hacemos un homenaje a 5 víctimas, leemos 5 nombres. Las personas que nos acompañan de otros lugares de Colombia, tenemos que contarles, acá muere la gente todo el tiempo, y no solamente por COVID, sino por asesinatos a líderes sociales, y esa especie de denuncia la hacemos aquí cada semana en la cuarentena. Luego le damos un minuto a la paz, una paz que añoramos. Luego hacemos la presentación del invitado. Le damos al invitado de 45 a 1 hora para que exponga su tema, para que nos comparte su conocimiento. Y luego abrimos micrófonos para que la gente le haga preguntas directamente. ¿Cómo se hacen las preguntas? Las preguntas se hacen en el chat de la cuarentena. Se pone, quiero preguntar, o pido la palabra, o simplemente levanta la manito. Y en el mismo orden en que lo hacen, le damos la palabra para que hagan las preguntas respectivas. De a 3 en 3, de grupos de 3, para que Roberto pueda contestar esas preguntas. Al final, toma la palabra Walter, y Walter hace una compilación de ideas de lo que se ha hablado en la cuarentena del día de hoy. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a la cuarentena humana número 68. Les recuerdo que las cuarentenas son grabadas. Así que le damos la palabra a Olga Lucía para hacer el homenaje a las víctimas el día de hoy. Olguita tiene la palabra. Muchas gracias, César. Muchas gracias a nuestro invitado por aceptar participar en esta cuarentena. A todos y todas las que nos acompañan esta noche en la cuarentena, por su fidelidad y por su compromiso en el aprendizaje constante. Hoy queremos hacer un homenaje a 5 líderes y lideresas, los cuales han sido asesinados en nuestro departamento del Cauca. Hoy queremos recordar a Luis Carlos Tenorio, asesinado en Páez el 12 de febrero del 2016. Era médico tradicional. También queremos recordar a José Adón Hoyos, asesinado el 12 de marzo del 2016 en Sotará, Cauca. Queremos homenajear también y recordar a Anuar José Álvarez Armero, asesinado el 25 de diciembre de 2016 en Argelia, Cauca. También queremos recordar y no olvidar a Olmedo Pito García, quien fue asesinado el 6 de enero del 2017 en Caloto. Y por último, queremos recordar
a Janet Alejandra Calvache, quien fue asesinada el 30 de diciembre de 2016 en Balboa, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ti, Olguita Lucía. Tiene la palabra 1 minuto para la paz. Este minuto para la paz hoy fue casi que en silencio. Lastimosamente, la paz en Colombia la vemos cada día más lejos. Tristemente hemos entrado en una crisis que ha llevado a un desborde psicosocial y por eso hemos creído necesario invitar a alguien que nos hablara de no violencia, de la aplicación de la regla de oro. Nuestro invitado de hoy es Roberto Cuanov, un entrañable amigo que ha dedicado su vida a la difusión del humanismo universalista, a la construcción de parques de estudio y reflexión, y ha puesto toda su intención humana en ayudar a otros a liberarse del sufrimiento. Así que yo podría decir muchísimas más cosas de Roberto, pero tendría que decir que es un humanista consagrado. Bienvenido, Roberto, a esta cuarentena humana. Te agradecemos infinitamente el hecho de que hayas aceptado esta invitación y que nos quieras compartir tu conocimiento. Así que bienvenidos todos, y a ti, Roberto. Roberto tiene la palabra de 45 a 1 hora para la exposición que vayas a compartir. Mientras tanto, por favor, apagar todos los micrófonos y las cámaras. Solo queda la de Roberto. Bueno, muy bien. Ahí ven la... ¿Ven Sí, el estamos viendo. texto? Estamos viendo, sí. Pero no estoy viendo que lo pueda mover. A ver, un segundo. Hoy lo veía entero. No. Dejé de compartir, ¿no? ¿O no? ¿O No, está... aún estás compartiendo, Roberto. Ahí está, ya está, listo. Bueno, muy bien. Entonces les comento cómo va a ser esta 45 minutos, 1 hora. Vamos a tener una presentación muy cortita que nos va a tomar 10 o 15 minutos. Después les voy a compartir una práctica que como le llamamos de la regla de oro, y después vamos a pedir a alguien, alguna voluntaria, que para hacer el ejercicio y ver cómo funciona concretamente. Así que hecha esta aclaración, empiezo. Entonces, hola, ¿me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Cuando la respuesta a los reclamos, cuando la respuesta a los reclamos es violenta, la regla de oro nos permite no aumentar la violencia a nosotros mismos. Este creo que es el tema central, las posibilidades
que nos permite y el límite que tiene. O sea, la aplicación de la regla de oro no garantiza la supresión o la superación de la violencia de otros, pero hace que nosotros no la aumentemos. Ese es como el encuadre mayor que da el alcance de este trabajo. La regla de oro, una versión de la regla de oro es cuando doy el trato que pido, me libero del sufrimiento que siento y del maltrato que doy en respuesta. Y ahí podría decir está toda la conferencia de hoy. Así que eso sintetizado en un renglón, vamos a tratar de desarrollarlo en algunos párrafos. Entonces acá digo, cuando me siento violentado, sufro. O mantengo la violencia al responder con maltrato, pero registro contradicción. La repito a la frase, cuando me siento violentado, sufro. Roberto, nos dan feedback y nos dicen que se está escuchando muy bajito. ¿Ahí está mejor? ¿Hola? Sí, mejoró. Sí, mucho mejor. Bueno, No lo escucho. bueno, ahí voy a mantener el micrófono en la boca. Cuando, repito una vez más, cuando me siento violentado, sufro. Y mantengo la violencia al responder con maltrato. Y además registro contradicción. Si creo que los conflictos se resuelven con violencia, confronto o huyo, maltrato o me maltrato, y el conflicto continúa. Los conflictos se resuelven de modo no violento con la práctica de la regla de oro, dando a otro el trato que pido. Así, dejo de depender de que el otro cambie de conducta y evito sostener la violencia con mi propio maltrato en la respuesta. Corto la cadena de violencia si doy a otro y me doy a mí mismo el trato que pido, o sea, no violento. Con la práctica de la regla de oro, en grupos permanentes de voluntario por la no violencia, aprendemos a compartir afecto y dirección en la vida. La práctica de la regla de oro es una clave que abre el futuro y sostiene el sentido de la vida. Avanzar en coherencia, pensar, sentir y actuar en la misma dirección, libera del sufrimiento y aumenta la conciencia de que la existencia es compartida. Al rechazar en otras personas los comportamientos negativos que rechazamos en nosotros mismos, nuestra acción es violenta. Al tratar a los demás como queremos ser tratados, asumimos virtudes que se expresan como buen trato y son un ejemplo de no violencia que resuena en el otro y podría ayudar por afinidad a que el otro también la siga. Para salir del sufrimiento que genera el maltrato recibido, violencia en diferentes formas, realizaremos una práctica para dejar de ejercer violencia hacia uno mismo o hacia otro, reconociendo
dos direcciones mentales. La dirección de caída, que lleva a un oscurecimiento de conciencia, y la dirección de ascenso, que ilumina la conciencia. En la dirección de caída, siento los climas de odio, venganza, posesión, celo, frustración, resentimiento y deseos destructivos. En cambio, en la dirección de ascenso, puedo soltar los malos recuerdos y los temores. No permanezco o retrocedo a lo ya conocido. No me sobresalto ante lo nuevo, ni me descorazono ante dificultades. Avanzo con libertad interior, con indiferencia a los deseos, y decidido, sin temor a lo desconocido, absorbiendo la luz al respirar profundo, sosteniendo la vida cotidiana con claridad, entusiasmo y decisión en la acción. Todas estas aspiraciones van a quedar concretadas en el cuadro que vamos a compartir en un ratito. Esta práctica, la práctica a la que estoy haciendo referencia de la regla de oro, evita que actuemos condicionados por el estado de ánimo que tiene dos aspectos. Un aspecto es el propio sufrimiento y el otro es la violencia que rechazo y reprimo en mí mismo, y más aún cuando es otro el que lo ejerce. Ejemplos. Sufro de abuso ante el acosador y sufro abandono ante el traidor. Me siento sometido ante el autoritario, insignificante ante el cosificador, excluido con el discriminador, despreciado por el soberbio, incomprendido por el insensible, acorralado por el perseguidor, dependiente del dominador o depresivo con el destructivo. De estos comportamientos compulsivos me libero con la acción no violenta propuesta por la regla de oro, es decir, dando al otro el trato que pido. Y entonces todo este caudal de, llamémosle así, de promesas de superación de esas situaciones de sufrimiento y violencia, se sintetizan en este cuadro de, llamémosle así, de ocho casilleros. Entonces acá cito, esta es una práctica para convertir el sufrimiento y la violencia, entendida como maltrato, en no violencia, a la que le llamamos buen trato. Esa no violencia o buen trato es por responder con virtudes. Y entonces yo les comparto este ejemplo personal de referencia. Es un ejercicio personal que hice yo en algún momento con algunos temas que me traen dificultades de relación. Digo, el orden de la práctica sigue respondiendo las preguntas de los casilleros numeradas del 1 al 8. Este tema de los casilleros numerados del 1 al 8 no guardan una relación lineal. Tienen esta relación que ahora ustedes la van a ir descubriendo. Entonces, bueno, acá está llamémosle así, la promesa de cómo aplicar la regla de oro nos permite convertir el sufrimiento y el maltrato en no violencia y buen trato. Entonces,
Este ejercicio que les voy a compartir mío empieza con el número 1. Lo ven ahí abajo a la derecha. ¿Qué maltrato rechazo en otro? Y en mi caso, yo tengo particular rechazo con el discriminador, con el empecinado, con la gente que se empecina en su postura y discrimina al que no la comparte. Y la segunda pregunta que me hago es, ¿y cómo me siento yo frente al empecinado y al discriminador y qué hago? Frente a un empecinado yo me siento desubicado, no sé cómo actuar y me automargino, que es una forma de huida frente a una situación de violencia que no sé cómo resolver. Entonces, ahí tengo esta estructura a la que hacía referencia. En mi caso es la estructura de desubicado, automarginado, frente al empecinado discriminador. Bien, ¿y cómo hago para salir de esta situación de sufrimiento frente a una forma de violencia? Voy al casillero 3 y empiezo justamente con el tema de la regla de oro. Al empecinado y discriminador, ¿cómo le pido que me trate? Hola, seguimos bien, ¿no? Sí, señor. Muy bien. No, porque había un Sí, ruidito señor. recién. No. ¿Cómo le pido que me trate? Y acá hago una aclaración, quiero que me trate con las virtudes opuestas al trato que él me da. Entonces, yo digo, ¿cómo quisiera una persona empecinada que me trate? Y yo quiero que se inspire, que me trate de un modo inspirado. Y en vez de discriminar, que sea integrador. Entonces, este pedido implícito, que en general yo no lo pido porque como puse en el casillero 2, al sentirme desubicado me voy, me automargino, no lo hago. Entonces, tratar al otro como quiero que me trate, es decir, si yo quiero que el otro se inspire y sea integrador, soy yo el que se tiene que inspirar y ser yo el que intente integrar, ser integrador con el otro, aunque tenga una diferencia enorme. Entonces, este punto de tratar de yo inspirarme y actuar como integrador es muy difícil, porque necesito no solo desarrollar yo la virtud opuesta al maltrato que el otro ejerce, sino que tengo que superar también la violencia que ejerzo yo sobre mí mismo al automarginarme. Entonces paso a la pregunta número 4. ¿Cómo entonces quiero yo tratar en lugar de desubicarme y automarginarme? ¿Cómo yo quisiera dar el trato opuesto al que di? Y es desarrollando virtudes que creo que no tengo. Entonces, el trato opuesto, la virtud opuesta al desubicado es ubicarme, ser ubicuo, de tener una postura adecuada. Y en lugar de automarginarme, permanecer. Entonces, este esquema, primero, con estos 4 puntos que hemos hecho, se sintetiza en una especie de aforismo, de pedido interno, que es como una oración que yo me hago para poder
dar respuestas diferentes a las que doy mecánicamente. Entonces, este pedido dice, evito uno, o sea, evito el desubicarme, inspirándome y ubicándome. O sea que este ejercicio que hicimos frente a un empecinado para evitar automarginarme y desubicarme, yo tengo que inspirarme, ser integrador, como permaneciendo en el ámbito y ubicándome en una postura que no sea de confrontación. Y ahí tengo una pista para el cambio de comportamiento muy importante. Pero esto, que está tan sencillo explicitado, no es tan fácil de hacer, porque en este cuadro lo que ustedes pueden ver es que estas virtudes, que son las opuestas al trato que recibo, no las puedo sostener. Yo quisiera estar siempre inspirado y ser integrador, pero muchas veces me caigo, me desubico y me automargino. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo me caigo? En mi caso es porque me desconecto. No pido ayuda y me encierro. Entonces, cuando estoy en dificultad, no pedir ayuda es lo que me desubica y automargina. Por el contrario, si me reconozco desubicado y automarginándome, me pregunto cómo puedo subir y cómo puedo inspirarme y actuar integrador, conectándome. Y ustedes ven acá que en 5 y 6, cómo caigo y cómo subo, son contrarios. Si me desconecto, me caigo, y si me conecto, subo. ¿Y cómo puedo, qué es lo que logro al conectarme con los demás? Puedo pedir ayuda porque me abro. Entonces, aquí puedo hacer un segundo pedido, un segundo aforismo, que es lo que yo le estuve mostrando. Si me desconecto, me caigo, me desubico, me automargino, pero pidiendo ayuda y abriéndome, me conecto con los demás y puedo actuar inspirado, integrador. Que es el texto que ustedes ven acá con el pedido 2, que dice, por 5 caigo, por 5 caigo a 2 y por 6 subo a 3. Desconectado, caigo a desubicado, estoy repitiendo lo que ya dije hace un ratito, pero conectado, subo a inspirado. Y entonces, lo que estoy haciendo es cómo salir del clima de sufrimiento que me da este primer bloque, el bloque de 2, 3 con 5 y 6. Hay algunos ruidos, no sé si sigo. ¿Hola? Sí, sigue, Roberto. Bueno. Pablito, pon atención. Entonces, el segundo bloque es el bloque más difícil de reconocer, porque para poder salir, para poder ayudar a otro a que deje de discriminar y de ser empecinado, ese maltrato que yo reprimo y rechazo, yo no quiero ser discriminador y yo tampoco quiero ser una persona empecinada, eso que rechazo en otro, también lo rechazo en mí.
Entonces, para poder salir y no sumar más violencia a la situación de violencia que me encuentro cuando estoy en un conflicto, lo primero que tengo que ver es si ese maltrato que rechazo en el otro también lo he ejercido en algún momento en otras situaciones o lo reprimo porque no me gusta ejercerlo. Entonces, yo sí, efectivamente me reconozco que muchas veces, por más que quiero abrazar el humanismo y tratar a los demás como quiero ser tratado, a veces me encuentro en situaciones de empecinamiento que, por supuesto, cuando lo veo en otro me pongo loco. Entonces, ¿por qué me pongo loco si habitualmente soy una persona ubicada y que permanece en los ámbitos en los que participa? ¿Cómo caigo? Caigo cuando actúo solitario, cuando siento que soy yo solo el único que tiene, entre comillas, la varita mágica para resolver el problema, cuando estoy empecinado en que mi punto de vista es el único válido, y ahí, por supuesto, eso es una insensatez, porque tratar de actuar de un modo no violento en la sociedad es contrario al actuar solitario. Entonces, cuando yo dejo de estar ubicado por el actuar solitario, pierdo la sensatez, me pongo empecinado y discrimino. Pero cuando me doy cuenta que estoy en esta actitud, ¿cómo puedo subir? Apelando a la sensatez. ¿Y qué es lo que me da la sensatez? El actuar en conjunto con otros. Cuando decido que yo puedo actuar en conjunto con otros, permanezco y me ubico en la situación de un modo distinto a la que había generado el conflicto. Y de ese modo anoto este tercer pedido, que es justamente el que me permite completar este cuadro digamos, de trabajar de un modo no violento frente a una situación en la que yo mismo contribuí por falta de nivel de conciencia a, no sé si a generar o a estar incluido. Entonces hago el segundo aforismo o el segundo pedido que digo, por insensato caigo empecinado, pero con sensatez, actuando en conjunto, subo a estar ubicado. Bueno, esto que está así relatado, por decirlo de algún modo, van a ver qué distinto es cuando hacemos un ejercicio en directo en el momento. Así que, habiéndoles compartido este esquema, yo voy a dejar de compartir pantalla para pedirle que lo haga Omar, para apoyarme en un ejercicio que me gustaría hacer con algún voluntario o una voluntaria que esté dispuesta o dispuesto en este conjunto tan maravilloso que estamos compartiendo. Así que si eso nos... Ahí se ve, ¿verdad? Sí, Omar, ¿lo puedes poner más grande, por favor?
Hace el intento nomás se ve, Omar. ¿No estoy compartiendo? Estás compartiendo algo que dice hace el intento. Pero sí se ve la regla de oro. Ah, se ve, ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién quiere hacer esta prueba piloto de contestar estos 8 puntos y ver si efectivamente la situación ante un conflicto mejora? Tendría que abrir el micrófono para poder interactuar ambos. No sé, Andrés, si tenés que habilitar el micrófono una vez que alguien se proponga. Sí, no, el que guste, habilite el micrófono él mismo, no hay lío. Bueno, muy bien. ¿Quién siente ganas de hacer este trabajo? Olguita, ¿No? ¿Hablaste tú, Walter? No te escuché bien. Se habla Walter para postular a Olga. Ah, ya. ¿Estás disponible, Olga? Yo escucho más bien y aprendo. ¿Qué les parece o les parece que ya con... Lo que pasa es que hacer el ejercicio ayuda muchísimo a entender la dinámica. Dale, Roberto, yo lo hago. Dale, Andrés, buenísimo. Entonces, lo que vayamos conversando nosotros, Andrés, lo va a ir escribiendo en ese esquema Omar, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, elige una situación de dificultad, de conflicto, de diferencia, que rechaces, una conducta que no te gusta en otro. La arbitrariedad como sumada a la injusticia. Eso. Injusticia y arbitrariedad, pongamos las dos cosas, que son casi, en este contexto, que son casi sinónimos, ¿no? Sí, sí. Son casi sinónimos. Entonces está clarito, la injusticia que se expresa como arbitrariedad. Muy bien. Y lo ponemos en el casillero 1, ahí que lo está escribiendo Omar, abajo a la derecha. Frente a la arbitrariedad y la injusticia, Andrés, ¿cómo te sientes y qué haces frente a una situación arbitraria e injusta? Primero, ¿cómo te sientes? Impotente. Impotente, perfecto. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, hay dos cosas. Hay dos, perfecto. Hay veces me frustro, Claro. Y pero otra, me violento. y ella violenta. ¿Te acuerdas que en el origen de este texto decía, frente a una situación de violencia hay solo dos respuestas mecánicas, confrontar o huir? Sí. Entonces, la frustración es un modo de huida, y el otro es un modo de confrontar. Entonces, me siento impotente, va a ir en el casillero 2, y
Frustración. me frustro y actúo con impotencia y me frustro. Bien, tenemos definida, así como yo tenía mi propia estructura, viste, desubicado frente al discriminador, vos tenés la estructura de impotente frente al injusto y arbitrario. Sí. Con la respuesta dual, a veces de confrontar, a veces de huir. Bien, esa estructura va a ser, con la no violencia, va a ser reemplazada por la estructura de 3 más 4, que son virtudes que vos podés desarrollar dando una respuesta diferida, no dando una respuesta inmediata. Entonces ahora viene, Andrés, ¿cuál es el trato que vos vas a dar opuesto al de la arbitrariedad y la injusticia? Frente a la arbitrariedad y la injusticia, ¿cómo quisieras vos qué trato quisiera que dé esa persona? Empático. Empático, perfecto. Entonces, esa empatía que vos querés que él desarrolle, según la regla de oro, la tenés que desarrollar tú. Entonces, frente a un arbitrario y injusto, la primera postura es vos ser empático, lo cual no es fácil. Pero es una opción que ahora vamos a ver cómo la lográs. Entonces ya sabemos que tiene que ser empático. Y para salirte del clima de frustración y impotencia, ¿qué trato quisieras vos dar en lugar de frustrarte y ser impotente? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a la frustración? La virtud opuesta a la frustración. Y la virtud opuesta a la impotencia. A la impotencia es más fácil, ¿no? Sí, pues es la fuerza. Sí. Claro, es la fuerza. Y a la frustración, no la encuentro. a mí me parece que es la de algo así como que reconocer límites. ¿Se entiende lo que digo? Yo siento que esa frustración me deja inactivo. Exacto, por eso pusiste impotente e inactivo. Creo que inactivo es mucho mejor. Sí. Entonces, Omar va a reemplazar impotente por inactivo. Y en el 4 va a reemplazar potente por activo, que es directamente la virtud opuesta al inactivo. Nos queda por identificar la virtud opuesta a la frustración. A mí me parece que es algo así como una mayor aceptación una aceptación de las limitaciones. No sé si es claro. ¿Se entiende lo que digo, Andrés? Sí, digamos que aceptar que no puedo modificar la actitud. Que no podés todo. Ajá, sí. Entonces, esto lo podemos ir ajustando y si aparece en algún momento una palabra más adecuada que exprese un concepto mejor, lo ponemos. Pero en principio tenemos que, frente a una situación de frustración e inactividad derivada de la arbitrariedad y la injusticia, vos tenés que actuar empático como aceptando los límites, pero
actuando dentro de esos, lo que dice Silo, entre condiciones. Sí, O sea, ser empático, pero reconocer que estás en condiciones dadas y frente a esas limitaciones definir tu acción. ¿Se entiende? sí, se entiende. Y además de entenderse, ¿no te parece un cambio interesante de punto de vista? Sí, claro, claro. Sí, Bueno, me pone en una condición de acción. exacto. Y de no confrontación derivada de la empatía. La primer gran salto es que en lugar de vos mismo reaccionar con arbitrariedad o ser injusto, la empatía te permite una disposición a ver cuánto podés actuar dado los límites de la situación. Te permite una acción proporcionada muy importante. Me permite más asertividad. Claro, eso. Casi que claro, en realidad el opuesto, la virtud opuesta al frustrado es asertivo. Asertivo, lo acabas de decir. Así que le pedimos a Omar que en 4 ponga asertivo y activo. Con estos primeros 4 puntos estamos en condiciones de armar lo que llamamos un pedido, que es una frase que te va a permitir, frente a ese tipo de situaciones, actuar con mayor eficacia y unidad interna. Entonces, frente a la arbitrariedad y la injusticia, para evitar la frustración y la inactividad, desarrollo mi empatía siendo asertivo y activo en esas condiciones. ¿Quedó claro el primer paquete que acabamos de hacer, Andrés? Sí, señor. Bueno, me alegro, lindísimo la situación. Lo que describís es una situación muy similar que tenemos muchos frente a ese tipo de situaciones, que eso es lo novedoso de este trabajo, de desmontar la intimidad en un grupo de amigos. Entonces ahora vamos a ver cómo lográs esa empatía, Andrés, esa empatía de 3, cómo pasás de 1 a 3 o de 3 a 1. Entonces seguro que vos te reconocés empático muchas veces. Eso preocupa, sí. Eso, ¿por qué a veces te caes de empático a frustrado y inactivo? ¿Qué es lo que te hace caer? Sí, la impotencia nuevamente. La impotencia. Entonces la impotencia la dejamos en 5. Eso es lo que va a poner Omar en 5. Entonces, cuando yo estoy empático, si me siento impotente, me frustro y quedo inactivo. En cambio, ahora vamos a ver cuando estás impotente, cuando estás inactivo y frustrado, cómo podés levantarte para ser empático. Entonces, eso es lo que vamos a poner en el casillero 6. Cómo subir de la inactividad a la empatía. ¿Qué te parece? Usualmente yo intento recordar mis virtudes. Sí, señor. Que justamente la empatía es uno. Entonces, ¿cómo le llamas este? Eso va a poner Omar en 6. Recuerdo de mis virtudes. ¿No? Que es el modo de salir del clima. Así que podríamos decir de que cuando estás empático y te olvidas de tus virtudes, quedas impotente,
te quedas inactivo, pero para ponerte de vuelta en marcha, recuerdas tus virtudes y puedes actuar con empatía. Ahí acabamos de hacer el segundo aforismo. Queda mejor explícito el camino por el cual uno se cae de esa virtud de empatía y puede volver a subir a ella. ¿Queda claro? Sí. Bien, bárbaro, es así. Así que ahora vamos a ver el otro lado. ¿Cómo? La pregunta es, ¿vos reconocés que a veces, en algunos momentos, vos mismo actuaste a veces arbitrariamente y fuiste injusto? Muchas veces, lo reconozco. Muchas veces. Entonces, y ese tema de no querer actuar así es lo que te hace reaccionar mal frente a otro que actúa del mismo modo. Entonces, ¿qué es lo que te hace caer de ser asertivo y activo a arbitrario e injusto? Descuidarme. Descuidarte, ¿cómo no? Desatender, eso es. Desatenderme, sí, perder atención en mí. Exactamente. Claro, correcto. Y opuestamente a eso, para salir de la arbitrariedad y la injusticia y poder ser asertivo y activo, ¿qué es el canal que tenés que transitar? Atención La permanente. atención, eso, la atención. Así que fíjate que en este tema el eje es la atención. Desatendés, te caes, atendés, subís. Entonces podemos decir que por desatender puedo caer en la arbitrariedad y la injusticia, pero atendiendo puedo ser asertivo y activo. Y ahí tenemos el tercer pedido o el tercer aforismo para poder completar este esquema de cómo frente a una situación en que los climas nos toman, cualesquiera sea, podemos salir. Así que terminado esta cuarentena humana, este número 68, Omar le va a compartir el trabajo que vos hiciste y ustedes tienen también el texto y el ejercicio como lo hemos hecho. Así que, bueno, agradeciéndole a Omar el trabajo, dejamos de compartir pantalla y volvemos a vernos todos. Acostumbramos acá, Roberto, muchísimas gracias. Yo sí te agradezco, hace tiempo que no hacía desarrollo personal en vivo y en directo y orientado. En directo y compartido. Y compartido, sí. Qué bueno, que ahí recordé y que ahí en cuenta de muchas cosas. Acostumbramos acá en la cuarentena humana a darle la palabra a las personas que quieran preguntar. Claro. Quieran preguntarte, así que abrimos micrófonos y atendemos el chat para mirar quiénes quieren preguntar, quiénes tienen preguntas para Roberto. Hasta el momento tenemos la manito levantada de Magnolia Aristizábal y vamos a revisar acá. Aristizábal. Voy a... ¿Quién es Fife? Tiene el micrófono abierto. Tiene Fife, por favor, para... Hola Andrés, mi nombre es Fernando Finlay. Ah, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, entonces le vamos a dar la primera pregunta, la hace Magnolia Aristizábal. Magnolia, tiene la palabra. Hola, gracias. Muy interesante esta perspectiva. Todo el tiempo que hicieron el ejercicio pensaba yo en una situación. Vamos a suponer que yo estuviera en el Comité Nacional del Paro y estuviera negociando con el gobierno, en donde, pues por lo que yo he mirado, allí hay una absoluta, ¿cómo diría yo? Una absoluta negación del diálogo propiamente. Entonces, frente a una situación así, ¿qué hacer? ¿No? Es decir, ese ejercicio que hicieron está en un conflicto como muy personal, pero pensando que supongamos que fuéramos miembros de ese Comité Nacional de Paro, inclusive porque el Comité Nacional de Paro ayer mismo declaró que ya no volvía a esa mesa porque eran muy infructuosas las conversaciones. Entonces, no sé a qué nivel, la pregunta concreta sería en qué nivel puedo desarrollar esta propuesta que es muy interesante, o es a todos los niveles. Es a todos los niveles, Magnolia. Fíjate, ¿qué pondría yo? Pondría en el casillero 1, en este caso, ¿me escuchan? Perfectamente, Roberto. Sí, Bien. sí, le escuchamos. Bueno, a lo mejor Omar puede seguir el desarrollo en otro cuadrito. En el casillero 1 pondría al gobierno que se niega al diálogo, ¿está bien? Lo que yo rechazo, si fuera el Comité Nacional del Paro, es negación, frente a la negación al diálogo, cómo se siente y qué hace el Comité del Paro. Aunque tú no seas el Comité del Paro, ponte tú como si fueras ahí. ¿Qué es lo que sientes tú si fueras parte de ese Comité del Paro? Impotencia también, como lo ha señalado en el ejercicio César Andrés, impotencia. Bien, ves que aunque sea un actor social o un actor personal, la estructura impotencia frente a la negación al diálogo sigue funcionando. Entonces viene la pregunta que tendría que hacerse alguien o el grupo del Comité del Paro, ¿qué quisiera que sea la actitud del gobierno que se niega al diálogo? ¿Cuál sería la virtud opuesta a la negación al diálogo? La opuesta sería la apertura al diálogo. La Buscar apertura una al apertura. diálogo. Muy bien. Entonces ahí en 3 ponemos apertura al diálogo. O sea, tiene que haber de parte del comité la apertura al diálogo. ¿Está claro? Sí, está claro, Muy sí. bien. Pero para la apertura al diálogo tiene que salir de la impotencia. Y entonces vamos a ir del casillero 2 al casillero 4, que sería la virtud opuesta a la impotencia. ¿Cuál sería la virtud opuesta a la impotencia? Yo diría que la acción, ¿no? O proactivo, ser siempre proactivo. Ser proactivo. Muy bien. Así que acá tenemos las dos virtudes que tendría que desarrollar el Comité del Paro. Apertura al diálogo proactivo, siendo proactivo. ¿Se entiende, Magnolia, cómo voy yendo? Sí, 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 sí. Bien, entonces aquí vamos ahora a los dos puntos más críticos. ¿Qué es lo que hace caer al Comité del Paro de la apertura al diálogo a la impotencia? ¿Qué es lo que hace que sienta que la apertura al diálogo no le sirve y se queda impotente? ¿Cuál es el registro que lo hace caer? Pareciera que no haya resultados concretos en un corto tiempo. Exactamente, no hay resultados concretos
En el corto tiempo. Sí. Bien, está clarísimo. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para salir de la impotencia y poder mantenerse abierto en el diálogo? Yo creo que buscar muchos caminos de persuasión. Y sobre todo, si se cae porque no hay respuesta en el corto plazo, empezar a habilitar respuestas en el largo plazo. O sea, respuestas estructurales que vayan más allá del conflicto actual, que un poco es lo que está pasando. Lo que está pasando hoy es un resultado puntual de un conflicto larguísimo. Correcto, correcto. Entonces, Sí. es probable que las imágenes de largo plazo ayuden al Comité del Paro a salir de la impotencia. Sí, lo que sucedería es que las imágenes de largo plazo, en las imágenes de largo plazo no entra el interlocutor, es decir, en este caso el gobierno. Pero o sea, lo que yo visualizo es que incluso lo están haciendo ya muchísimas organizaciones, es como moviéndose en otra dinámica para no entrar, mejor dicho, pareciera que ahí hay una especie como de frustración, no puedo decirlo así, como de, no frustración propiamente, sino de retiro, un retiro estratégico para no seguir en esa confrontación y fortalecerse. Eso, pero fíjate que eso es justamente una actitud de fortalecerse en el largo plazo, retirarse, Sí. fortalecerse para volver, Sí. aunque no haya resultado inmediato. Sí. Prácticamente estamos desde el punto de vista, llamémosle así, teórico de este ejercicio, y lo que vos me estás contando que está sucediendo en la sociedad es bastante similar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Aunque parezca que no es seguro que si uno hurga un poco más en detalle van a encontrar salidas. A mí me parece también que el otro punto es cómo ir por los caminos de 7 y 8, ¿no? O sea, cómo es que a veces uno se ha negado al diálogo porque las condiciones del otro son inaceptables. O sea, uno a veces también se ha negado al diálogo. ¿Cómo es que uno quedó de ser proactivo a caerse y negar el diálogo? ¿Qué es lo que ha hecho o qué es lo que podría hacer que la proactividad del comité se frustre? Caiga. Sí, yo creo que la desconfianza. Sí, totalmente. Desconfianza en el interlocutor. Exactamente. Porque sus prácticas toda la vida han sido, no han permitido la confianza. Claro, pero también es desconfianza en uno mismo porque durante toda la vida no ha podido superar la situación. Ajá. O sea que es el tema de la desconfianza en el otro y en que la forma de trabajar de uno funcione. Sí. Por lo tanto, es importante el punto 8, que es cómo se puede subir de la negación al diálogo en el que el otro se niega y en uno para ser proactivo. Y si lo que te hace caer es la desconfianza, seguro que la confianza en uno mismo va a complementarse con la confianza en el otro, porque si uno confía en que lo que va a poder hacer va a poder cambiar el punto de vista del otro, esa confianza en que el diálogo se va a establecer es fundamental para poder recomponer un diálogo que está interrumpido.
Para ir en más detalle, Magnolia, tendríamos que sentarnos, dedicarnos un poquito más que estos 15 minutos y tratar de poner en marcha esta cosa, ¿no? Que es Ajá, sí. de estos aforismos. Entonces, si por falta de resultados rápidos me siento impotente, una estrategia de largo plazo me puede llevar a la apertura al diálogo. Y si de proactivo, por desconfianza en mí mismo y en el gobierno, veo que no hay diálogo posible, por confiar en que sí vamos a poder lograr un cambio pese a las décadas que no lo hubo, y que ese cambio, esa confianza en que nosotros vamos a implementar de un modo no violento una salida que supere las diferencias de la estrategia violenta, vamos a poder asumir una nueva proactividad, una nueva forma que hasta ahora no la hemos encontrado. Sí, Eso. sí, muy interesante. Tengo que seguir reflexionando sobre lo que está planteado. Me parece muy, muy, muy preciso. Muchas gracias. Gracias a ti, Magnolia, por traer un ejemplo tan vigente, tan actual, y en el que, aunque, Ya voy, bueno, cielo. que muestra un poco el camino de que la no violencia es lo que permite ese tema acá. La apertura al diálogo y la proactividad obviamente tienen que reemplazar la impotencia que da la negación al diálogo. Y para eso es importantísimo el abrir una estrategia de largo plazo y confiar en que se va a poder lograr ese cambio que está tan demorado y tan postergado en la sociedad colombiana. Bueno, Gracias. Gracias. por favor. Por favor, cierras el micrófono para evitar interferencias. Magnolia, gracias. Roberto, dos cosas que creo yo muy importantes de esta charla. Y es que hay una dificultad para trabajar internamente. Claro, primero es que a veces ni siquiera se sabe que hay ese espacio interno como un modo de recomponer la conducta y el comportamiento. Exacto. Entonces, a mí me gustaría que nos compartas una orientación para acercarse al trabajo interno, al trabajo con uno mismo, porque digamos que este ejercicio es muy interesante, siempre la participación en la cuarentena es muy grande, pero cuando se dijo, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Pues hay una dificultad y esa dificultad responde o al temor, a la mirada del otro, uno, o a que no estoy acostumbrado a hacer un trabajo conmigo mismo. Totalmente, las dos cosas, Andrés. ¿Y qué orientación nos podría regalar para que los que participamos de esta cuarentena tengamos un poco de herramientas? Eso uno. Y dos, ahondar un poco más en los aforismos que se formaban con el tema del pedido. ¿Cómo es ese tema? Esas dos cosas. Bueno, ahí viste, mira, nosotros hemos empezado estos grupos de trabajo una vez por semana, los sábados a la mañana, hace ya un año, prácticamente la misma fecha que ustedes, la primera semana de mayo del año pasado. Y nos ha costado, aún siendo gente que sabe del trabajo interno, nos ha costado muchísimo ir adquiriendo el hábito de cada vez que nos sentimos, como decimos, frenados por un clima o por una tensión, cómo salir de eso. Entonces, son dos cosas. Bueno, esta herramienta es una herramienta muy poderosa y que tiene como sustrato otras, y una que yo me permito recomendarles es el tema de la distensión.
Así que, si les parece, podemos intentar un esquema de auto, digamos, en la que se puedan hacer pequeños grupos de trabajo interno y que empieza con los voluntarios para hacerlo y eso se puede ir ampliando. Así que, si te parece, contigo y con algunos más que estén en cuarentena humana, conversamos y armamos un programa por ahí de trabajo que pueda tomar 2 o 3 cuarentenas, 2 o 3 reuniones más, no sé si seguidas o mezcladas con otros temas, como a ustedes les parezca. De nuestra parte, toda la disposición en colaborar en lo que les parezca necesario. Muchísimas gracias por la disposición. Yo te hago otra pregunta respecto a eso. Tú me dices que llevan un año trabajando, pero si una persona de acá de la cuarentena quisiera incluirse en ese grupo que tú mencionas, ¿lo puede hacer? Claro, claro, por supuesto, son abiertos, sí. Pero además podemos hacer para cuarentena un grupo aparte en un horario que les venga bien. Ok. Ustedes mismos, podemos hacer que en esa práctica al mismo tiempo se autoformen para poder hacerlo ustedes mismos, que no tengan que depender de otros. Si todo esto está muy codificado, así que se hace un par de ejemplos y podemos avanzar. Fíjate que hoy ya nos hemos podido presentar frente a situaciones o personales o sociales que pueden darnos nuevos caminos de superar la situación. No sé si te estoy contestando lo que me preguntas o no es exactamente lo que esperas. No, sí, es así, porque hay un interés genuino en la gente de avanzar en estos temas y yo lo digo por la permanencia de la gente en la cuarentena. Hoy es un día muy especial en Colombia, estamos en una situación muy tenaz, pero a pesar de eso la gente está conectada, continuó, hizo el ejercicio. Sí, señor. Entonces me parece a mí que sí, crear un ámbito adicional para ese tema sería espectacular y podríamos aprovechar la gente que esté interesada aquí mismo en el chat, dejar los datos para formar el grupo o mandarle la información. Y Claro. lo otro que le pregunté fue el tema del pedido, del aforismo. Bueno, te mando un material. Mira, nosotros de todo este año estamos sintetizando en un libro y además están todas las prácticas subidas a YouTube. Así que ejercicio como el que hicimos contigo, debe haber unos 20 ejercicios más hechos sobre temas muy, muy necesarios para todos nosotros, con el tema del abuso, con el tema de la manipulación, en fin, con temas que son muy sensibles en los temas de violencia de género, en los temas de violencia generacional, en los temas de violencia institucional, en fin. Sí, bueno, toda la información que tenemos la podemos compartir, Andrés, con todo gusto. Y para el ejercicio, ¿cómo se hace ese aforismo? También te mando otros materiales mejor desarrollados. Tenemos eso escrito, Andrés. Yo Gracias. simplemente no lo traje todo porque íbamos a estar 3 horas. Sí. Y no había forma. El trabajo que hice desde que me propusiste participar acá fue reducir y sintetizar más que ampliar y profundizar. Era cómo lograr en 40 minutos tener un encuadre, un ejercicio y un momento de diálogo, que es lo que estamos compartiendo.
Bien, le damos una pregunta. Tiene Fernando Finlay, de la ciudad de Ipiales. Tiene una pregunta, tiene la palabra Fernando Finlay. Roberto, muy buenas noches. Yo estoy en Ipiales, en la frontera con el Ecuador. Lastimosamente ya llegué un poco tarde. Yo tengo un problema y no sé cómo manejar mi tensión y el clima. Y qué pena, no sé si sea lo adecuado en esta actividad que se está desarrollando. Yo llevo un año sin salir de mi casa y no sé cuándo vaya a salir. Yo me levantaba a 4 de la mañana, me levantaba a las 7 de la noche. Yo ahora en mi casa tengo problemas y tengo climas, tengo tensión, tengo un poco de ansiedades y decía Andrés, ¿cómo puedo hacer, Roberto, para mirarme con bondad? ¿Cómo puedo hacer para mirarme con tranquilidad? Esa es mi pregunta. Fernando, es con este ejercicio que hemos compartido. Si no te anima a hacerlo solo, si estamos con tiempo, hacemos el ejercicio. Si no, fijamos con Andrés un momento para hacerlo en otro día y en otro horario y lo hacemos con todo gusto. Si no es mucho pedir, me ¿No? gustaría con Andrés que lo podamos hacer en otra ocasión y ojalá acá en Nariño, gracias Andrés, tenemos un grupo bastante grande también que nos apoya y gracias a él hemos seguido adelante. Pero así de manera muy puntual, muy cortica, me gustaría que tú me digas algo, ¿qué hago? Porque mi tensión, mi estrés ya no da y pienso en ocasiones, y gracias Andrés, que hasta mi vida ya no vale la pena. No es así, Fernando, vamos así. Mira, ahí le vamos a pedir de vuelta a Omar que tome otra vez una plantilla y lo haga. Entonces, fíjate, Fernando, que es lo mismo. ¿Qué es aquello que te provoca el mayor conflicto? Lo que más me provoca el mayor conflicto Sí, sería, ¿cómo le digo? La falta de gratitud por lo que he hecho, eso. que la gente O- y que no haya Son, compasión. o Sí, sea, la gente es desagradecido. ¿Está bien lo que digo? sí, el desagradecimiento y Bien, la inhumanización. Eso. Entonces, desagradecido y deshumanizado. Lo pone en el casillero 1. ¿Cómo te sientes tú frente al desagradecido y al deshumanizado? Me siento humillado e impotente. Humillado e impotente. ¿Y cómo actúas? En ocasiones con agresividad o como en este momento me encierro en una pieza y no salgo. Exactamente, exacto. ¿Confronta o huyes? En este caso, encierro. Bien, entonces, Sí, para salir de esta estructura, si vas a leer después el texto, vos llegaste un poquito tarde, pero el texto de presentación vas a encontrar el aspecto teórico. Para salir de este clima de, ¿cómo le llamaste? Humillación, sí, impotencia, encierro y enojo frente a la gente que es desagradecida y deshumanizada, la propuesta que tenemos es usar la regla de oro, o sea, dar el trato que pides. Entonces, ¿qué trato le pides que lo vamos a poner en el casillero 3? ¿Qué trato quieres que te dé el desagradecido? bondad Bondad, que y sea entendimiento. bondadoso. Y Y entendimiento. y entendimiento, o sea, que sea bondadoso y entienda. Sí, Entonces, la regla de oro, ¿qué te propone, Fernando? Que vos tenés que ser bondadoso y vos tenés que entender la actitud del otro. Y esa ya. sonrisa que acabas de esbozar, esa sonrisa es un registro de entendí profundamente el mensaje. Quiero que Sí, sepas que esa sonrisa que ya te sale te ha modificado. Esta sola comprensión te modificó el clima en el que estabas. sí,
Bien, entonces este tema, esta comprensión de que siendo bondadoso y entender a lo que le pasa al otro, ¿cómo te Ujú. caes? ¿Cómo te caes por el casillero 5? ¿Cómo te caes de pronto a sentirte humillado y encerrado? ¿Qué es lo que hace que te caigas tan mal? Cuando de manera injusta me dicen que me vaya, sabiendo que no tengo dónde ir. Eso, cuando te excluyen, cuando te sientes excluido, te humillas. Sí, Eso, sí. bien, eso, sentirte excluido. Entonces, ¿cómo podés hacer, que sería lo opuesto, para poder salir de la humillación y ir a la bondad y el entendimiento? No sé, no sé. Lo opuesto a sentirte excluido, Fernando. Participa- Sentir, Participativo. sí, señor, incluido y participativo. Mira, uno de los Ya. climas peores que hemos detectado en estos años de trabajo es el de en ese casillero 1, perdón, el casillero 2, es el de la automarginación. Esa tendencia al encierro, autoencerrarse, es muy fuerte, muy dañina. Entonces, este tema de sentirte incluido, de no sentirte autoexcluido tú mismo, es clave para poder ser bondadoso y entender los límites de la acción del otro. Así que ahí tenés el ejercicio, el segundo aforismo. Por sentirme excluido, me encierro, me autoencierro, pero por participación puedo volver a ser bondadoso y comprensivo. Y nos Ya. queda el otro lado, nos queda cómo va a salir de este clima de encierro y humillación. ¿Qué es lo opuesto a la humillación para poner en 4? ¿El perdón? Lo opuesto a la humillación, la virtud opuesta a la humillación. No encuentro. No encuentro, Eh, Roberto. hazla, aunque sea mecánicamente. Lo opuesto a sentirse humillado, ¿qué sería? ¿Sentirse? ¿Enaltecido? Claro, claro que sí, enaltecido, valorado, por supuesto. Exactamente. Y lo opuesto a sentirte encerrado, Salir, abierto. abierto, sí, ya. Entonces, fíjate, frente, Debo, ¿eh? ya. Debo No, ser bondadoso, bondadoso y debo salir comprensivo, como siendo, bondadoso, no, siendo ya. abierto, siendo abierto y valorándome y valorando también al otro, pese a las limitaciones que veo en mí, que veo en el otro. Ya. Ese tema de valorar y apertura del 4, te caes por el 7 a tú mismo a veces deshumanizarte y deshumanizar a otros. Y además no ser tú agradecido. ¿Qué es lo que te hace a veces ser desagradecido siendo que tienes la capacidad de apertura y valoración? Roberto, ¿sabes? Es que tal vez me falta autovaloración. Claro, por supuesto, por supuesto. Y sin autovalorarte, ¿cómo vas a valorar a los demás? No importa lo que hagan, yo me autovaloro y puedo salir. Exactamente, porque al autovalorarte tú vas a valorar, vas a justipreciar de un modo distinto a los demás.
Y lo que te hace caer, me parece, es una vara muy alta. En el casillero 7, me parece que hay un exigente extremo en tu personalidad. Una exigencia extrema que te hace caer. Ya. Y O sea que entonces, yo pido, sí. ¿qué? Sí, dilo. O sea que yo pido mucho, pero soy yo el que tengo los problemas y los conflictos y emocionales son míos. Claro, y te pides mucho a vos, pones una vara muy alta para ti y para los demás. O sea, en ese casillero 7 tenés que evaluar una altísima exigencia. Y lo que te permite superar esa exigencia que te cae, que te hace caer a deshumanizar y deshumanizarte y ser desagradecido, lo puedes salir de ese lugar con la, llamémosle así, con la actitud opuesta a la exigencia, que es ser más tolerante y más, Bien. más ¿Tranquilo? proporcionado, más tranquilo, claro que sí. Así que Ya. ahí tienes el esquema hecho, Fernando, que no es que Ru- por hacerlo una vez ya vas a salir, pero te muestra un camino por el cual transitar y que seguramente que si ponemos un momento para trabajar individual o grupalmente funciona mucho mejor porque el ámbito ayuda enormemente a esto. Porque los climas que Roberto, tiene uno, lo tenemos todos. Te escucho. yo le agradezco. Yo llevo un año encerrado y no sé cuántos años más me demoro en salir. Pero gracias. Fue muy bonito y lo tengo claro y espero, Andrés, que pues sigamos con esto. Está muy bueno. Muchas Bueno, gracias y y un abrazo. además, prepárate porque a lo mejor de que vas a demorar años en salir, lo más probable es que demores solo algún par de meses en salir. Y prepárate, Dios quiera. claro, tenés que prepararte para cambios veloces, que es lo que está sucediendo hoy. Así como las cosas se encierran, también aparecen situaciones impensadas y uno tiene que estar dispuesto a poder soltar los climas con los que se identifica, porque uno es mucho más que los climas que lo encierran. Así que te pido que leas con mucho detenimiento esa paginita que hoy les he compartido antes de empezar este trabajo, que creo que te va a Un ayudar. abrazo, Roberto. Abrazo, Gracias. Fernando. Gracias a ti. Gracias, Andrés. No, muchísimas gracias a ti, Fernando, por la participación y este acercamiento a temas tan interesantes. Tiene la palabra nuestro querido amigo Walter Aldana. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Nosotros lo que hacemos en esta sección es intentar resaltar algunos de los elementos que plantean los y las participantes e invitadas a la tertulia. Es claro que aquí hay un ejercicio de desarrollo personal en términos de entenderlo como la actividad introspectiva para descubrir nuestra identidad. Gol de Colombia, acabamos de empatar 2-2, va bien la cosa. Y la otra expresión también muy utilizada por Roberto fue el tema del aforismo, que es una frase o sentencia breve y doctrinal que camina como regla. Y ahí entonces está el centro de la intervención de Roberto el día de hoy con nosotros, y es cuando dice la regla de oro es dar el trato que pido, que solo se puede dar en la medida en que se vean las posibilidades y los límites de la violencia, no en términos de que uno determine el comportamiento del otro, pero sí en el de uno, si lo aumenta o no lo aumenta. Confronto o huyo. Si creo que los conflictos se resuelven violentamente, ¿cierto? O ¿cierto? Confronto o me encierro y no participo allí. Compartir afecto y dirección en la vida. Es fundamental, la existencia es compartida. Aquí hay un tema que es claro entre lo individual y el relacionamiento.
el buen trato, un ejemplo de no violencia que influye en el otro en la medida en que se expresa, se hace, se da, se regala, ¿cierto? El otro, influye en el otro. Como dice la gente, para pelear se necesitan dos, y si hay el otro puede ser muy violento, pero si usted tiene una actitud diferente, marca allí. Habla de dos direcciones, de la caída, los malos recuerdos, los temores, y del ascenso, lo que ilumina la conciencia. Y se plantea el sufrimiento y la violencia en relación al maltrato y la no violencia en relación al buen trato. Expresiones o aforismos: inspirado, ubicado, desconectado, empatía, insensato, sensato, ¿cierto? Es un poco los elementos que se recogen en el ejercicio que hace Roberto. Caigo cuando actúo en solitario. ¿Caigo en qué? En la insensatez. Pero cuando caigo en la sensatez, cuando me la da el actuar en el conjunto con los otros. Y la apertura al diálogo y el sentido proactivo debe ser elemento central en términos de la posibilidad de construir escenarios, ¿cierto?, de solución a los problemas, como en el caso que tenemos en este momento en nuestro país, donde tenemos un gobierno que no escucha, que no tiene apertura al diálogo y además pues obedece, no tiene ese sentido proactivo que se plantea. Agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerles a los amigos y amigas que están con nosotros, decirles que tiene Roberto un minuto para que se despida de nosotros y después abrimos todos y todas las cámaras, los micrófonos para agradecer y darnos ese abrazo virtual que tenemos en el día de hoy. Roberto, muchas gracias. Tienes la palabra. Tienes un minuto para que te despidas de nosotros. Yo agradecido de la oportunidad que me han dado de compartir esta, llamémosle así, esta experiencia que he consolidado a lo largo de los años, de que la no violencia es más efectiva que la violencia en el desarmar los escenarios conflictivos. No es como ganar en un conflicto, es que los conflictos desaparecen porque la actitud cambia. Así que nada, agradecido a Andrés, agradecido a Walter, a todos ustedes, la disposición, Andrés, de hacer el ejercicio, Fernando igual. Espero que puedas modificar pronto esa sensación tan fuerte de futuro cerrado. Bueno, y mi disposición a colaborar cuando necesiten, cuando quieran y como lo podamos ir haciendo. Muchas gracias.